Bienvenidos, mi nombre es Rey David y en este video quiero compartir un poco más sobre lo que es apologética. La ciencia de la apologética consiste en defender la fe, no en desvirtuarla. El apologeta que desprecia o hace a un lado o no le interesa el magisterio y la tradición, desvirtúa la fe porque presenta una fe incompleta. El apologeta no puede tener las Sagradas Escrituras por superior a la tradición y al magisterio. Tampoco puede tener por superior al magisterio o a la tradición y por debajo las escrituras. Las tres columnas son esenciales y del mismo valor. Entonces, el apologeta valora de la misma forma a las tres columnas o los tres pilares de la iglesia, de nuestra fe. Pero el apologeta es un estratega. El apologeta es se puede decir como un militar que tiene una estrategia, que forma una estrategia para defender, en este caso, la fe. Pero se podría decir que es una estratega en cuanto desarrolla su estrategia de acuerdo a la persona con la cual va a dialogar o a la cual se va a dirigir para defender lo que ataca de la fe. Por ejemplo, es importante que cuando un católico quiere hacer apologética con un ateo, es decir, defender la fe ante un ateo, este apologeta católico necesita tener en cuenta que no puede llegar de lleno y de inicio con las Sagradas Escrituras. El apologeta católico necesita conocer el pensamiento del ateo. Necesita saber cómo es su proceso de razonamiento, cómo es su modo de argumentar, qué es lo importante para él, qué no lo es. El apologeta que empieza con las Sagradas Escrituras con un ateo, el ateo simplemente va a despreciarlo porque las Sagradas Escrituras para él son simplemente un libro más. No puede el apologeta católico simplemente llegar con las Sagradas Escrituras. Él tiene que llegar razonando. ¿Cómo? Con la historia. Primero que nada, con la historia. Para eso está la Sagrada Tradición. Y poco a poco desarrollando el tema, haciéndole ver las cosas de una forma histórica, puede implementar la Sagrada Escritura. No como una cosa o algo revelado, sino como algo histórico. Hechos históricos, porque la religión no es simplemente un invento, es un hecho histórico. Es decir, el hecho de que Jesucristo nace y lo crucifican y muere y tiene su doctrina, todo eso es histórico. Entonces el ateo debe de reconocer eso. No puede simplemente decir, oh, eso no es cierto. El ateo forzosamente, usando la razón, tiene que admitir los hechos históricos. Y por medio de esos hechos históricos puede hacer uno apologética de forma efectiva. Después con las Sagradas Escrituras, no de inicio, porque de inicio necesitan entender que las Sagradas Escrituras para el ateo no es relevante, sino solamente de forma histórica. Por otro lado, con un protestante no puede uno llegar simplemente con el magisterio, decir el Papa en tal bula papal dice tal cosa y todos tienen que creerlo. O sea, no puede llegar de esa manera, porque para el protestante es irrelevante el magisterio. No puede llegar de inicio con el magisterio. Tiene que llegar con las Sagradas Escrituras, explicar por qué es importante la jerarquía, después por qué es importante el magisterio y por qué, dándole razones, explicándole por qué motivos es importante el magisterio. Y después entrar con el magisterio. Pero no al revés, porque si no va a ser contraproducente, no va a ser una buena apologética, sino un diálogo interminable, ¿sí? O mejor dicho, simplemente no va a haber un diálogo. Desarrolla su apología de acuerdo a la persona a la que se dirige. Según la persona a la que se dirija, viendo lo que es importante para ellos, se puede empezar a explicar o a dar razones de nuestra fe. Pero no puede llegar simplemente y la Biblia dice, no se puede hacer. No es sano porque ni siquiera es cristiano.
ni siquiera es cristiano. Es eso de aquí la Biblia dice esto y si no lo crees te vas a ir al infierno. Eso no es católico, eso no puede considerarse una buena apologética. Pasa que hoy en día la apologética se ha convertido como en un círculo donde simplemente se hacen debates y tú me dices esto, yo te digo esto y una discusión sin fin y sin ningún fin y sin ni siquiera desde un principio se busca un fin. La única cosa que se busca en la apologética hoy en día es simplemente discutir, simplemente ver quién sabe más de las Sagradas Escrituras. Y todos los apologetas católicos de hoy en día se centran solamente en las Sagradas Escrituras y eso no es correcto. El apologeta católico no puede hacer eso. Lo hacen los apologetas que no conocen más que las Sagradas Escrituras, pero eso no quiere decir que la apologética consista en simplemente aprenderse de memoria unas citas bíblicas y ir y atacar al protestante. Eso no es apologética. La apologética tampoco es ecumenismo. Ecumenismo es una cosa muy distinta, la cual explicaremos en otro video. Pero es importante tener claro que el apologeta debe de tener una estrategia. Pero para poder poner estrategias de por medio, él necesita tener conocimiento no solamente de las Sagradas Escrituras, sino también del magisterio y de la Sagrada Tradición. Entonces el apologeta no busca embarcarse en debates interminables, en diálogos que no producen ningún efecto positivo. No, el apologeta busca defender la fe, dar razones de nuestra esperanza. Y pasa que hoy en día en los grupos de apologética muchos católicos creen que están haciendo apologética cuando discuten simplemente o mencionan alguna cita bíblica y creen que ya con eso destrozaron al protestante, pero eso no es así. Caen muchas veces en círculos viciosos donde tú dices esto, yo digo esto y tú me atacas con esto y yo te ataco entonces con esto y la Biblia dice esto y entonces la Biblia acá dice esto y es un círculo vicioso donde no hay nada positivo, donde todo se convierte en una división constante, en una confrontación constante. Y el catolicismo no consiste en eso, no precisamente. La apologética expone las verdades, las expone pero con argumentos, no solamente en la escritura, sino también en la razón. Y no solamente lo hace de una forma... no lo hace solamente de una forma, lo hace de distintas formas según a la persona a la que se dirija. Por tanto, es un error entrar en grupos apologéticos, de apologética, y empezar simplemente a tirar citas bíblicas por aquí, citas bíblicas por acá, y eso se convierte en una confrontación constante y es causa de muchas faltas de caridad, muchas malas palabras, mucho desorden. Y eso no es ni cristianismo ni apologética. El apologeta debe conocer bien la fe, conocer bien esos tres pilares fundamentales de la doctrina, de la fe. Es indispensable para el apologeta conocer bien el magisterio. No todo el magisterio, pero lo esencial, los dogmas, las cosas más básicas del católico. La tradición, cómo fue un poco, al menos las cosas más importantes o más relevantes de la historia de la iglesia. Eso es fundamental, cómo inició, quiénes fueron los primeros papas, cómo se formó la iglesia jerárquica, cómo se fue desarrollando a través de la historia, las herejías que surgieron, los dogmas que se proclamaron. Todas esas cosas son muy importantes para el apologeta. El apologeta debe conocer bien su fe, al menos lo esencial de su fe, y después puede enseñar, no antes. Entonces, para finalizar este video, yo les invito a todos los apologetas y todos aquellos que están iniciando en el mundo de la apologética que aprendan con bases sólidas lo que es la apologética, que no simplemente aprendan el estilo protestante, que es citar una cita bíblica y pensar que ya con eso acabó al contrincante, porque eso no es apologética. Eso simplemente es discutir, debatir o lo que ustedes quieran, pero no es propiamente apologética.
En un debate, cuando se hace un debate, las dos personas o tres personas o cuantos estén participando tienen que presentar argumentos y escuchar a la otra persona y conforme a lo que dice la otra persona responder.